2020 es un año que ya ha quedado grabado en la historia del planeta Tierra, en la historia universal. Bien, todo cambió en este año, pero precisamente lo que más se modificó o afectó realmente es el proceso educativo del mundo entero. Épica 100.100 agradece mucho a todos los maestros porque 100 guerreros docentes nos han platicado las hazañas y proezas que enfrentaron juntos para no permitir que se frenara el avance educativo de los alumnos. Muchas gracias a todos por su participación en Editorial Unizan. Estamos de ventura por esta gran enseñanza y aprendizaje que nos dejaron, porque todos aprendimos de ello. Pero ahora necesitamos evolucionar y Épica 100.100 abre sus puertas a este recinto, a los receptores educativos, es decir, a los estudiantes. ¿Cómo han vivido esta época de la enseñanza a distancias? ¿Qué retos han afrontado ustedes? ¿Cómo han impulsado ustedes mismos y a sus amiguitos y a sus hermanitos, si es que los tuvieran, para no desmotivarse y seguir aprendiendo? Bien, abrimos la puerta a Épica 100.100, discípulos, contemple, y tengo el honor de que nos acompañe mi estimado doctor Luis y Juan Carlos Camacho. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Platíquenos, excelente. Compartamos con nuestro público y el estudiantado en qué consiste esta convocatoria y cómo surgió. Bueno, por lo que entiendo, la convocatoria consiste en... Ya tenemos la visión, como bien lo comentaba usted, doctora, ya tenemos la visión acerca de cómo fue lo que vivieron todos los docentes durante la contingencia y bueno, que siguen viviendo todavía para comunicarse con sus alumnos, para dar clase, para todo lo que sabemos, que los obstáculos que enfrentaron, cómo los solucionaron y todo. Creo que ahora vamos a ir al otro lado de la línea, vamos a ir, ahora sí que detrás de la pantalla, para saber qué es lo que pasó con los alumnos, cómo lo vivieron ellos, cómo lo afrontaron, de qué manera estuvieron, y no quedarnos ahí, sino también saber y conocer cuál es la visión de ellos y la retroalimentación que ellos nos puedan brindar acerca del proceso educativo desde su perspectiva, desde su experiencia, desde lo que ha sido para ellos el hecho de estar alejados de sus compañeros también, el hecho de tomar las clases así, de lo que ha representado, etcétera. Luis, ¿qué nos puedes compartir en el sentido de, me imagino que todos nosotros tenemos estudiantes cercanos de cualquier edad, sean sobrinos, no lo sé, amiguitos o quizás hijos? ¿Qué es lo que puedes ver o pudiste ver tú como padre o como receptor, observador, que sufrió el estudiantado? En primera instancia tenemos la cuestión de la incertidumbre de qué va a pasar, cuándo voy a regresar. Quizá al principio que fue las vacaciones, dijeron, qué emoción, ya no voy a ir a la escuela. Pero después de una semana, al enterarse de que sí van a seguir teniendo clases ya a distancia, ya el jueguito del teléfono, de la computadora, de la tablet, ya lo vieron como una herramienta de acercamiento con sus compañeros, con sus docentes, con sus maestros, y hacer las tareas. Eso es lo que yo observé en primera instancia, una incertidumbre, una angustia de cómo me voy a comunicar con ellos. Después, ya cuando viene la parte del cierre de ciclo, la cuestión de calificaciones, pasé el año y ya voy a regresar a clases en agosto, septiembre. Cuando nos señalan que no vamos a tener nuestros hijos, nuestros alumnos presenciales,
se vuelve a generar otra incertidumbre. ¿Cómo vamos a tomar ahora la educación? Y se empieza a generar una cuestión en la cual se van haciendo hábiles para comunicarse con sus compañeros y con el docente, preparar sus materiales, subirlos a la plataforma y nos empiezan a hablar en un lenguaje quizá no tan técnico, pero sí más acercado a el uso de los equipos. De una aplicación necesito una herramienta, cuando anteriormente una herramienta pensabas en una llave Stilson, en un desarmador, en unas pinzas, pero ahora su herramienta de trabajo es Zoom, es Google, es Internet, es la tablet, es el teléfono, es Internet. Esas son sus herramientas de trabajo. En el mejor de los casos, chicos, pero Sí. aquellas poblaciones Que que no no tienen tuvieron acceso a estos medios, ¿cómo la han de haber pasado? La angustia también de padres de familia por no poder apoyar a sus pequeños, porque también muchos padres de familia perdieron su trabajo Así y no es. podían tener un acompañamiento de sus niños. Platícanos. Pero no, al contrario, sumando al tema que comentabas, yo creo que eso va a ser lo más interesante también, o uno de los puntos interesantes de Discípulos Contemple, el hecho de que participen estos alumnos de estas escuelas y que nos platiquen cómo fue para ellos, cómo lo enfrentaron. O sea, yo aquí lo que veo es un potencial enorme, porque si estás hablando, por ejemplo, de que Épica 100.100 era un maestro el que te narraba su experiencia, multiplícalo por 60, por 90, por, no sé, la cantidad de alumnos que haya dado clases, y tener las experiencias de todos ellos va a ser sumamente interesante, sumamente enriquecedor, ¿no? Justamente en esa nos viéramos y estaba haciendo ese cálculo, ¿no? Si tuvimos 150 narrativas de Épica 100.100, se seleccionaron 100. Cada uno de esos docentes que invite a sus alumnos a participar en Épica 100.100, Discípulos Contemple, entonces es exponencial y vamos a tener 150 por 60, ya son 9,000. No olvídate. En esas nos vieron, bueno, ¿sí es correcto? Sí, claro, ¿O son por 900? No, supuesto. son No, 9,000. son 9,000, sí. Entonces, en esas nos viéramos que nos mandaran 9,000 narrativas, sus historias, qué hicieron, cómo lo resolvieron, con quiénes se juntaron, sus docentes, cómo participaron con ustedes, sus papás, tíos, abuelitos, historias que necesitamos conocer. Justo de ahí viene el nombre o el eslogan de Discípulos Contemple. Temple es tener esa fortaleza, esa entereza, esa motivación que todos sabemos que cuando estamos pequeños, todavía cuando somos jóvenes profesionistas, estamos llenos de inspiración y de mucho impulso para sacar adelante nuestro proyecto de vida y profesional. Ya cuando somos adultos, tenemos bloqueos emocionales y mentales. Por eso será muy padrísimo ver estas historias con el impulso, con el temple de tanto alumno. ¿Desde qué edades pueden participar? Tenemos 3 categorías, Tenemos ¿verdad? 3 categorías, así es. La primera es de 11 a 14 años. La segunda es de 15 a 18 años y la tercera es de 19 a 23 años. Entonces vamos a tener 3 bloques de narrativas, 3 tipos de experiencias diferentes, donde nos vamos a encontrar desde el alumno de primaria, secundaria, bachillerato y de la licenciatura o ingeniería, que van a ser visiones totalmente diferentes. Sí, de hecho el talento lo puede haber, el talento lo puede haber de un niño que escriba muy bien de 11 años a una estudiante de licenciatura de 22, 23 años. Sin embargo, la visión y la comprensión y la percepción de cómo vivieron las cosas es muy diferente. Entonces yo creo que por eso fue interesante armar estas 3 categorías. Y cada categoría está representada con un personaje, que a mí en lo personal me fascinaron los personajes.
que ahorita las vamos a estar compartiendo en pantalla y vamos a hablar, ustedes digan, ¿con quién empezamos? Yo creo que con Jaimito, ¿no? Vámonos de chiquito a grande. Bueno, yo preferiría las damas primero todo el tiempo. ¿Arrancamos con Diana? Sí. Diana. ¿Quién es Diana? Diana es una joven de preparatoria, perdón, la cual es de alguna manera, es inquieta, ¿cómo se podría llamar, Adriana? Lo que ella demuestra aquí es que es muy disciplinada y está muy atenta a la pantalla, pero al mismo tiempo hace uso de sus libros y del celular como para ser muy interactiva. Se ve muy dinámica y muy millennials. Definitivamente. O muy nativa digital. Bueno, esta es Diana, que nos está reflejando que aunque está en casa, se puede. Claro, obviamente, porque tiene los medios, ¿verdad? No pierde el estilo. Aún estando en casa, no pierde el estilo. Así es. Y tiene los medios. Definitivamente. También. Por otro lado está Tobías. Tobías se ve en la imagen que es un ingeniero civil, un arquitecto, y por la postura que tenemos yo identifico que viene de laborar en el despacho y está también atento a sus clases, un poco agotado, pero interesado en seguirse preparando, porque sabemos que la preparación, el estudio, es lo mejor que se le puede dejar a la siguiente generación. Y es importante, y ustedes lo saben, quienes tengan carreras muy prácticas como la medicina, la enfermería, la ingeniería, la arquitectura, que es difícil. Yo creo que sí vieron una gran diferencia y necesidad de regresar a las aulas, porque son muy prácticas estas carreras, y las tareas y los trabajos y proyectos que dejan en casa para ejercitar su pulso, sus habilidades y sus conocimientos, pues está cansado, ya no tiene ganas de ver la pantalla, ¿no? De recibir su clase teórica. ¿Y cuántos casos nos encontraremos como este? Así es, bastantes casos en los cuales también pudieron hacer ese símil entre lo que veo en clase y lo que tengo en la práctica. Entonces, aquí, por eso yo detecto que Tobías está un poco agotado, ya que ha avanzado también en su proyecto empresarial. Por otro lado también está Jaimito, que es un pequeño, que es sumamente inquieto, alegre, pues como sabemos que son los niños, ¿no? Y su mascotita ahí a un lado de él. Y su gatito ahí a un lado, acompañándolo lealmente en todas sus travesuras. Yo creo que este pequeño te proyecta todo lo que son, todo lo que este grupo de la población representa. Ese dinamismo, esas ganas de vivir nuevas experiencias todos los días, y que creo que también ya están pues cansados por el hecho de que para ellos la interacción con sus compañeros es muy importante y no la han podido tener. Deseosos de esa interacción en persona, porque frente a la pantalla sí tenemos y se generan grupos, ¿no? Así es. Pero no es lo mismo el que se estén tocando, el que se estén correteando, que es muy necesario también. Correcto. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención. Debo decirles que el ilustrador de estas 3 imágenes de Discípulos Contemple es el mismo que desarrolló Victoria Magisterial de Épica 100.100, una lead de guerreros docentes, que ya también ahorita la estamos viendo en pantalla. Es el licenciado Allen Canales, y vemos que las 3 ilustraciones de estos jóvenes estudiantes, Discípulos Contemple, están descalzos todos, una característica, porque estamos en casa. ¿Para qué ponernos zapatos
sí estamos en casa. Estamos flotando. ¿Creen que se haya perdido realmente la disciplina? Ya nos lo contarán ellos, pero ¿ustedes creen que se haya perdido esa disciplina? Si antes estábamos bañaditos a las 7 de la mañana para ir a la escuela y bien peinaditos, engomados, y perfumaditos, uniformaditos, ¿ahora se perdió ya eso? Yo creo que no. Yo creo que se generaron nuevos hábitos. Y dentro de esos nuevos hábitos fue el desayunar bien, que anteriormente por las prisas, medio comer un taco, tomarse un poco de líquido, y ahora al estar en casa se toma el hábito de desayunar bien. Cierto, hay algunas otras cuestiones como esta parte, ¿no? De estar descalzos, como la pantalla me toma de la cintura o del abdomen hacia arriba. ¿Cuántas experiencias no se vieron de presentadores de noticias que estaban con short o en calzoncillos? No traían pantalones, porque justamente decían, si solo me veo de aquí para arriba. Pero yo creo que ya ellos nos contarán esos hábitos que adquirieron y que siguieron los que ya los traían. Pero definitivamente hay cambio de hábitos. Yo difiero, yo creo que sí se relajó muchísimo la disciplina. Yo siento que va a ser uno de los puntos más complicados a recuperar, porque por un lado la disciplina y por otro lado el tema de la educación, que los maestros metieron muchos recursos para poder integrar muchos recursos en sus clases audiovisuales para poder mantener la atención de sus alumnos, y que al momento de volver a las aulas, ¿cómo vas a soportar o de qué manera vas a estar teniendo la atención de tus alumnos si no vas a tener esos recursos audiovisuales a la mano? Ahí va con jiribilla, y yo creo que las autoridades son las que tendrían que responder esta parte. Apoyar a los docentes que en su momento podríamos decir que los dejaron solos, y ahora justamente esta cuestión. Yo docente ya utilicé unos recursos como pude para contener, mantener y crecer la matrícula. Ahora tu autoridad necesitas apoyarme con recursos en las instalaciones para seguir manteniendo al alumno. Evidentemente sí hubo mucho que hacer y se quedaron paralizados. Realmente ellos, los guerreros docentes, salieron avantes por sí mismos, por su vocación y por su audacia. Pero ahora les toca la voz a los alumnos, que no dudo que también hayan hecho demasiadas proezas y habilidades, porque tienen mucho entusiasmo y mucha energía, y esa voz hay que ver, escucharla, y hay que verlos porque también los vamos a entrevistar. Ahora recuerden, queridos estudiantes, Épica 100.100 trascendió a una fundación, la Fundación Épica 100.100, y los maestros, con lo que ellos nos informaron y escribieron, se está haciendo un estudio etnográfico. No es nada más un acervo, un libro de la biblioteca que esté ahí arrumbado, no. Se hizo un estudio etnográfico para sacar iniciativas en pro de la educación que va a impulsar la Fundación Épica 100.100. Sus trabajos, su nombre de aquellos que se animen a participar en Discípulos Contemple, justamente será sometido a este estudio, investigación etnográfica, para evolucionar, porque la aportación será de ustedes, evolucionar en el avance educativo de nuestro mundo. ¿Cómo ven eso? A mí lo que me llama la atención de esta iniciativa de Discípulos Contemple es que de alguna manera es también un interés por parte de Editorial Unizan y por parte de el equipo que integra toda esta iniciativa, de que los jóvenes, de que los alumnos, de que los niños vuelvan y retomen ese gusto por la lectura, por escribir, porque pues de alguna manera se está perdiendo todo esto con tanto mensaje, con tanta información que les está llegando. Creo que de pronto se están dispersando muchísimo, y esta es una muy buena oportunidad para que ellos
vuelvan otra vez con ese interés de conocer, de aprender, de saber, de ponerse ya sea frente a su computadora o algunos que habrá que todavía de pluma y papel a escribir y a narrar sus historias. Y de alguna otra forma también lo que es muy interesante también es el hecho de que muchos de los alumnos fueron maestros de sus maestros en el tema de estar en línea, de plataformas, de interconexión, de todo esto. Eso también va a ser bien interesante saber cómo lo resolvieron ellos y de qué manera lo percibieron. En efecto, aquí los alumnos también fueron de alguna manera docentes o maestros, tanto de sus maestros como de sus hermanos, de sus papás, porque al estar practicando o usando la tecnología, ellos también adquirieron habilidades que no todos podemos adquirir, no a la misma velocidad, no de la misma manera. A algunos se les hace más fácil, a otros se nos hace más complicado. Entonces, esas habilidades que adquirieron, queremos que nos las cuenten. Esa vivencia que tuvieron es lo que necesitamos rescatar, necesitamos conocer cómo lo vivieron, cómo se enfrentaron a esa situación y cómo lo resolvieron, cómo apoyaron, porque es cierto, somos un país muy solidario. Cuando vemos a alguien que necesita la mano, rápido corremos a apoyar. Entonces, es lo que queremos rescatar, esos apoyos, esas forma de resolver, y para eso está la fundación también de Épica 100.100 y este proyecto, Épica 100.100, discípulos contemplen. Así es, y creo que aquí va a ser bien importante también el tema de saber cuál es la visión o la percepción de los alumnos, de los estudiantes, de todos los grados, sobre cuál es el futuro de la educación. O sea, va a ser creo que muy interesante descubrir de sus narrativas cómo va a ser el futuro de la educación. Híjole, tengo varios comentarios al respecto, que en algunas de mis entrevistas a los guerreros docentes le preguntaba, ¿será que desaparecerán las aulas, las escuelas? Él me decía que no, él me contestó que no, y que simplemente iba a hacer un ajuste, evolución administrado o híbrido, como hoy le llamamos. Pero la segunda reflexión que tengo es que ya desde hace tiempo los jóvenes, los estudiantes, ellos ya se manejan a través de ventanas, de aparatos. Así es. Celulares, iPads, computadoras. Ellos ya todo lo mueven por internet, sus compras, es su biblioteca en casa. Y yo creo que COVID-19 vino a acelerar ese proceso de la evolución de la educación. Incluso, y ahorita van a poner unas imágenes que me hizo recordar que hace 40 años Hanna-Barbera sacó la caricatura de los supersónicos, donde ya todos se movían a través de pantallas. 40 años antes. Y tenías tu maestra virtual. Así y tenías... Es correcto. Todo entonces, ahí, ¿no? ¿Será que de verdad se los pregunto a ustedes o que nos lo digan los estudiantes? ¿Cuál es la percepción de ellos? ¿Desaparecerán las escuelas? ¿Cuál es su percepción? ¿Les gustará regresar a clases como estaban regresando antes? Por un lado, por un lado a ellos, y por otro lado, pues también con la contingencia, ¿no? Vamos a ver cómo se va a ir regresando, porque no va a ser así el regreso abrupto de todos otra vez vuelven a clases, sino que va a ir como que gradual, tengo entendido, ¿no, maestro Luis? Sí, efectivamente, van a estar en diferentes momentos el ingreso a los salones, a las aulas de clase. En particular, a mí me gustaría que siguiéramos en clase justamente con un sistema híbrido, ¿no? Unas materias, las que se puedan, trabajarlas en línea, y otras la presencialidad, es decir, seguir con el contacto de persona a persona, seguir tomando la clase. Sin perder la parte virtual. Exactamente, por eso sería un sistema híbrido, ¿sí? Una parte a distancia y otra parte presencial.
Es lo que yo creo que vamos a regresar a ese todo punto. Tiene sus pros y sus contras. Claro. Sus beneficios y perjuicios. ¿Qué cosas positivas vemos a esta forma de recibir clases? Queremos que nos los cuenten ustedes, Sí. pero pueden ser, como lo comentaste tú, Luis, al principio, mejores disciplinas de alimentación higiénica, por lo tanto ahorro económico, porque no es lo mismo comer en la calle que comer en casa. Ni Así los es. traslados. Los Ahora sí traslados, que todo el dinero tiempo, que el muchos ahorro padres del de familia se tiempo. ahorraron en traslados, en tiempos, exactamente, ¿no? Entonces también ver ese tipo de detalles, a ver qué nos platica. Va a ser muy interesante esta ¿Cuándo iniciativa. empezamos a recibir sus primeras narrativas y cuál es el periodo de apertura? Maestro Luis. Tenemos que es del 28 de junio hasta el 15 de septiembre. Son las fechas que tenemos de la convocatoria. 100 días. 100 días. 100 días. 100 días. Justo, Muy bien. épica, 100.100. 100 días, 100 100 discípulos. 100 historias. Sí. 100 historias. Entonces, Aquí tenemos... va a ser el mismo esquema, como con narrativa de poesía, o puede ser cuento corto, o cómo sería la dinámica. Fíjate que sí, pero sé que lo que más puede llegar es el relato, pero son tan creativos los niños, son tan creativos porque de verdad tienen tantas esperanzas de su mundo, de su vida, muchas cosas que aterrizar que vamos a dejar que nos sorprendan. Y los No jóvenes lo nos van a sabemos. mandar acá un ¿Qué tal himno que si llegan reggaetonero? composiciones? ¿Me mandé? Que a los jóvenes nos van a mandar un himno reggaetonero de pronto acá. No, por eso decía la doctora, Puede una haber composición. ¿Sí? Ya ¿cómo se llaman los simbolitos de la música? Sí, Las notas musicales. Las notas musicales ya se desarrollarán en otro término, pero puede ser una composición, no hay ningún problema, es un género literario. Claro. La Así es. canción, la música, la composición, el himno, la oda, son canciones, son musicales. E incluso hay obras de teatro musicalizadas. Eso no es problema. El problema es el contenido temático, el contexto, la profundidad de sus letras. Así es. Sí tenemos una pequeña limitante, es de 3 a 5 cuartillas, nada más. Ahí sí no nos podemos extender tanto. Necesitan, bueno, esto ya lo verán en la convocatoria, pero tiene que ser en el tipo de letra Arial de 12 puntos, márgenes de 1.5, de 2.5 por cada lado, superior, inferior, izquierdo, derecho, y un espaciado de 1.5 líneas. Son las pequeñas limitantes que tenemos para que nos puedan mandar sus artículos, sus productos. De hecho, yo creo que ya pronto se va a abrir en el portal de editorial. Igual aquí vamos a estar viendo la dirección en línea para que puedan ingresar, puedan checar y puedan ver con mucho mayor detalle todo lo que es la convocatoria. Los niños de la categoría de 11 a 14 años igual pueden ser apoyados por sus papás para que les ayuden en todo este proceso. Yo creo que en bachillerato y licenciatura ya no va a ser tan licenciatura o ingeniería, ¿no? no. Ellos ya solos pueden entrar y ver tranquilamente de qué se trata, y ojalá que puedan participar muchísimo. Mira, realmente, y lo digo porque soy escritora, cuando escribimos, y escribo desde antes de los 11 años, cuando escribimos o hacemos algo de nuestra creación, sí, ya se trae eso, sea una pieza musical, sea lo que sea, aunque estemos adultos, siempre volteamos a ver a nuestros amigos de al lado para recibir su opinión. Siempre, nunca hacemos nada solitos. Siempre necesitamos la retroalimentación de alguien que nos enriquece nuestro trabajo. Seguramente los niños, no importa si tengan 11 o 23 años, creo que sí lo van a hacer partícipe a sus padres. Sin duda. Para enriquecerlo. Así es. Sí, y otro detalle, en español, por favor. Si tenemos algún participante de alguna lengua, ya sea náhuatl, ya sea maya, sí vamos a requerir la traducción. Sería muy interesante
recibirlo muy padre. en la lengua original, pero sí necesitamos que esté en español, por favor. Y esta convocatoria se extiende a todos los países de habla hispana, a todos, no nada más es México. Así como guerreros docentes participaron de Colombia, de Ecuador y de España, también de México y un par de Estados Unidos, también es lo mismo aplicable en esta convocatoria. Excelente. ¿Habrá algún reconocimiento para nuestros participantes discípulos? Entiendo que por cada categoría va a haber premios en base a lo que el jurado considere. Más que premios son reconocimientos, porque no es un concurso. Más que premios son reconocimientos a los que el jurado considere las mejores narrativas de cada categoría, las 3 mejores narrativas de cada categoría. Los premios entiendo que son iPads, ¿verdad? O tablets. Son tablets de 10 pulgadas, pero yo creo que el premio mayor será que su narrativa, su cuento, su historia, se va a publicar en un libro y va a quedar, como bien lo comentas, doctora, para la posteridad. Mi nombre va a estar en un libro. Yo escribí esto cuando tenía 11 años y a la vuelta del tiempo podré releerlo y darme cuenta qué pensaba y cómo era mi existencia en ese momento. Sería extraordinario. Y cabe hacer la mención de que Épica 100.100 es una iniciativa sin fines de lucro. Hay que decirlo que en el volumen número 1 de una lid de guerreros docentes no hubo apoyo más que de una universidad internacionalmente reconocida para reconocer a los 3 o 5 mejores lugares de las 100 narrativas. A lo mejor podemos pensar que todos los sectores estábamos abrumados y con la incertidumbre de qué va a pasar. Muchas empresas cerraron que no pudieron voltear a apoyar a más maestros con su reconocimiento. Esperemos que ya a más de 1 año y medio de que COVID-19 apareció en el planeta Tierra, estemos un poquito más estables y más empresas y más sectores puedan apoyar a los alumnos, al futuro del mundo. Así es. Ojalá se puedan sumar a esta iniciativa para que tanto el libro o los libros que se puedan editar como los obsequios que se entregarían a los participantes, a los ganadores de estas 3 categorías, puedan tener más impacto en su educación. Es correcto, porque ahora todos los estudiantes necesitan instrumentos y aditamentos para poder seguir recibiendo sus clases óptima y asertivamente, que ahorita son 3 instrumentos de cada categoría, es decir, 3 por 3, 9, pero ojalá se pueda bajar a más personas. Alumnos. Claro que lo vamos a tratar de promover a través de la Fundación Épica 100.100, pero justamente también necesitamos que se acerquen más sectores para que este propósito llegue a buenos y felices términos. Sí, ahora sí que es apoyar a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, pues que también han echado muchas ganas en esta pandemia, que también han estado ahí, que también han cumplido con sus labores, con sus tareas, a pesar de lo que sea, y que siempre tienen la inquietud y creo que merecen el apoyo de parte de todos nosotros. Así es. En esta situación creo que también la responsabilidad de papás, de estudiantes, docentes, tenemos que respaldarlas. Y esta es una buena propuesta para respaldar esa responsabilidad. Ojalá las empresas se puedan acercar y decir, yo coopero. Muy bien, pues esperemos que ustedes en casa, en su pantalla, tanto como Tobías, Jaimito y Diana, se animen a participar y a compartirnos su historia. De verdad, estamos muy esperanzados
de que pronto en este recinto van a abundar sus historias, sus composiciones. Lo sé, porque ustedes son generadores de esperanzas y de alientos. Bendiciones, queridos estudiantes. Estamos en contacto muy próximamente.